Mi tercer punto es: Jesús es el Espíritu Santo, siendo el Padre, obviamente en divinidad, Él es el Padre. Así que estos 5 minutos que me quedan los voy a ocupar para presentar que Jesús sí es Dios, sí es el Padre y sí es el mismo Espíritu Santo en divinidad. Jesús es quien consuela, Él es nuestro Paráclitos, Él es el Neuma, Él es el Rúa. Y según el diccionario Strong, define la palabra griega Paráclitos como intercesor, como abogado, como consolador, como consejero, como alguien que ayuda, como alguien que nos defiende, ¿cierto? Y vemos claramente cómo el Señor dice en San Juan capítulo 14, verso 15 al 16, 17, dice: mas el Paráclitos, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El verso 16. Respondió Juan diciendo, escuche Fran esto, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo, estoy hablando ya aquí de Lucas 3, 16, 17. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, Frank. Viene Frank con su segunda pregunta. Te agradezco, ahí puedes apagar tu micrófono mientras Frank formula la pregunta. Muy bien. Siendo que el Espíritu Santo embarazó a María, según la traducción lenguaje actual, lo traduce así: embarazó a María, el Espíritu Santo. Mi pregunta es la siguiente para ti, David Urrutia. ¿La persona hijo embarazó a María, su propia madre? Repito la pregunta. ¿La persona hijo embarazó a María, su propia madre? ¿Sí o no? ¿O por qué? Ok, ¿entendiste la pregunta, estimado David? Ok, en lo que empieza a hablar te tomo el tiempo. Bueno, Frank, realmente la respuesta es no, Frank. La persona hijo, como usted dice, no embarazó a María. No, Frank, porque cuando hablamos del hijo, estamos hablando, ¿sí?, de lo que tuvo principio en Belén de Judea. Sí, ¿se da cuenta? Cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de la manifestación de Dios en carne y tuvo principio en Belén de Judea, como dice Gálatas 4:4. Por el contrario, esa manifestación en carne tiene una procedencia. ¿Y quién engendra? Pues realmente es el Ruach HaKodes. Fran, allí hay algo que usted ahora debe respondernos aquí. Si el Ruach HaKodes es solamente un viento, ¿cómo es que el Ruach HaKodes pudo engendrar? Y allí dice Ej, tiene procedencia. Ej, sale de. O sea que sale o tiene procedencia del Espíritu Santo, del griego Ej. Y ahorita usted va a tener que responderme, Frank, ¿cómo es que un viento que no es Dios va a tener la potestad de engendrar y aparte de eso engendra el Ruach HaKodes y le achacan el hijo a otro? ¿Mm? Eso es como raro, ¿no? Es como decir que yo engendre un hijo y después diga, no, es que usted no es el papá, es otro, porque no, eso es imposible. Entonces, ahí aparece en el griego ej, porque el Ruach HaKodes fue el que engendró. Y si el Ruach HaKodes engendró, ¿por qué aparece el papá Jehová? Entonces, esa es mi respuesta, Frank. Ok, ¿lo vas a dejar hasta ahí, estimado David? Sí, señor. Ok, entonces, Frank, tienes 3 minutos para refutar. Bueno, para ustedes sí, Jesucristo sí embarazó a su propia madre. Porque ustedes, Jesús es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Es el mismo ser. Hablar de Jesús es hablar del Espíritu Santo. Si estamos hablando del ser personal de Jesús, según los unicitarios, están hablando del ser personal del Espíritu Santo. Así que el mismo modalismo se está contradiciendo. Así que Jesús está cometiendo un tremendo pecado de incesto. Jesús acostándose con su propia madre, embarazando a su propia madre. Increíble. Si Jesús es el Espíritu Santo,
y tú ahora me quieres separar del Espíritu Santo, entonces estás hablando de otra identidad. Entonces, ¿cuántos padres tiene Jesús? ¿Cuántos padres tiene Jesús? Entonces, si Jesús es el Espíritu Santo, según el modalismo, según el unicitarismo, entonces Cristo embarazó a su propia madre, cometió incesto. Porque cuando la Biblia dice en Mateo 1:20 que el Espíritu engendró a María, estamos hablando que Jesús engendró a María. Porque Jesús, en el modalismo, es el Espíritu Santo. Y si Jesús es el Espíritu Santo, entonces Jesús cometió un grave pecado. Porque tú no me puedes separar a Jesús del Espíritu Santo porque es un mismo ser, según el modalismo. Está cometiendo incesto. ¡Wow! Se te derrumbó ahí completamente ahí la doctrina. Estamos viendo la persona de Cristo, que es la misma persona del Espíritu Santo, cometiendo incesto con María. Esa es mi respuesta.